Pasan tantas cosas, seguro que de esto no te enteraste. Nosotros te lo contamos aquí, en Desde Adentro, el espacio radial de la Asociación Civil Integración Solidaria. Vamos a hablar de un caso de una red de trata de personas y de explotación sexual que sucedió en Paso de los Libres. Para eso, para que eche claridad sobre esto y que nos dé datos precisos, más allá de lo que nosotros podemos recabar desde los medios, tenemos a el señor Hermindo González, integrante de la red Infancia Robada. Lo que transforma este hecho en un hecho de trascendencia tiene que ver con que pone a la luz desde un expediente judicial la vinculación del poder político, de la justicia y de quienes tengan que prevenir los hechos de esta naturaleza vinculados a un hecho de trata de personas. Nosotros hace muchísimo tiempo lo decimos, los delitos de trata de personas, sobre todo por explotación sexual, bajo la metodología que la conocemos, que es que se llevan adelante en estos lugares comúnmente conocidos como prostíbulos, que más allá de que varíen los nombres, ese es el nombre que los conocemos todos, solamente pueden existir en tanto y en cuanto haya una connivencia política, jurídica y policial. Pero nunca había una causa que ponga en papel, que ponga en proceso estas vinculaciones. Y esto ocurrió con esta causa que es muy llamativa, que comenzó a instruirse en el año 2016, cuando la jueza Penso Ponser, más allá de que es subrogante, pero tuvo asiento permanente en el juzgado de Paso de los Libres, porque las subrogancias anteriores eran transitorias, iban por pocos días y se volvían y subrogaba a otra persona, pero cuando se juró como subrogante en ese juzgado la autora Ponser y quedó definitivamente ahí, comenzó a investigar y puso sobre el tapete esta causa que vinculaba en principio ni más ni menos a quien era fiscal federal en esa localidad, que era Benito Pon. Y ese no es un hecho menor porque, como yo les decía antes, las cuestiones de subrogancia de jueces hacía que prácticamente el juzgado esté manejado por el fiscal, que sí era permanente y que sí tenía asiento en Paso de los Libres. Y cuando comienza a investigarse, el primer hecho llamativo es que hay una vinculación directa de Benito Pon, que es el fiscal, que en su momento fue imputado, hoy está procesado con procesamiento firme, junto con otras 17 personas más, entre los que están algún personal policial, algún operador jurídico y algunos abogados que inclusive prestan su servicio en Corrientes Capital. Hoy todos están procesados con procesamiento firme. Comienza a avanzarse en esa investigación y el delito que en principio se advierte es la existencia de parte del municipio de Paso de los Libres, a través de su secretario general de gobierno, que otorgaba habilitación a estos lugares bajo el rótulo de bar. Y todos sabemos que esos tugurios, que esos lugares conocidos por todo en Paso de los Libres, son prostíbulos, que son los lugares donde se llevan adelante la explotación sexual de mujeres. Y esto ya desde movida iba en contrasentido, a contramano de una propia resolución que había dictado en carácter de ordenanza el Consejo Deliberante de Paso de los Libres, que prohíbe el funcionamiento de estos locales de explotación sexual en la ciudad. Y aparte, obviamente, en contramano de lo que dice el protocolo de Palermo, de lo que dice la ley de trata, que en el 2012 con claridad reformó y dijo que la promoción, facilitación de la prostitución ajena es delito de trata, y además lo llamativo era que fue el propio Consejo que aprobó una ordenanza prohibiendo el funcionamiento de estos locales. Sin embargo, se supieron amañar a través de vinculaciones directas de Vichy en ese entonces y el secretario de gobierno para otorgar estas habilitaciones, y funcionaban como bar. Comienza la investigación básica, tiene como elemento fundamental seguimiento y escucha telefónica, donde, bueno, algunos abogados, algunos funcionarios judiciales y especialmente este fiscal federal aparecen claramente como robusteciendo toda una red que tenía que ver con la explotación sexual, con la connivencia con el aparato policial en el control a través del pago de ciertas dádivas. Inclusive estos propios abogados cobraban parte del servicio para encubrir el hecho, para presionar a
a las víctimas de explotación sexual y negociar con la Policía Federal con asiento en Paso de los Libres, y hasta casi como un dato de color cobraron en algunos casos los honorarios con servicios sexuales, o sea, siendo ellos mismos los explotadores de las víctimas de trata de personas, ¿no? La maniobra que se llevó adelante de parte de la defensa de los 17 hoy procesados fue apartar obviamente a la jueza, ¿no es cierto?, que fue quien develó toda esta trama de red de trata de personas. Bueno, la Cámara Federal de Corrientes no hizo lugar al pedido y confirmó a la jueza que sigue con la investigación. Y ahí aparece un elemento en las escuchas que, si bien no es suficiente para una imputación directa y una vinculación directa con el que hasta hoy es Ejecutivo Provincial, de un llamado telefónico de parte de el gobernador Ricardo Colombi, a quien era excomandante de Gendarmería José María Viero. Un llamado a una escucha telefónica que claramente queda de manifiesto un tracto muy particular y amable y de amistad entre ambos, donde el gobernador manifiesta que va a utilizar sus influencias políticas a fin de gestionar para evitar que se visibilice el trabajo de esa red de trata de personas en Paso de los Libres. Perdón, lo interrumpo, un dato interesante. Viero es el cuñado de Benito Pont, quien era el fiscal en Paso de los Libres. Y además, otro dato, Viero responde a Gendarmería, al área de inteligencia, que era justamente el área que encargado de recabar datos, de investigar estos delitos. El jefe de esta área es el que está implicado en esta investigación. Así es, exactamente. Esas son las vinculaciones que dejan a las claras el funcionamiento de una red de trata de personas, porque así es como funciona la red. Y ya le digo, es la primera vez que a través de la judicialización de un hecho queda a las claras lo que es el vínculo judicial, por un lado, a través de este ex fiscal, que insisto, casi que cumplía las veces de juez, porque era el que permanentemente estaba en Paso de los Libres. La parte prevencional, que era a la cual se llegaba a través del ex miembro de inteligencia Viero, cuñado de Benito Pont, y la llamada del gobernador de la provincia, ¿no? Eso hacía que funcione esta red de explotación con total normalidad, hasta que, bueno, esta jueza con muy buen tino ha decidido investigar, se avanzó, hoy hay 17 procesamientos que están firmes, y yo creo que no va a tardar la causa en elevarse a juicio, y casi haber una satisfacción a media. Nosotros lo de Paso de los Libres, lo de Mercedes también tiene una ordenanza reglamentarista con respecto a la prostitución, porque si bien no permite la autorización del funcionamiento de locales de esta característica, autoriza a otros con cierta reglamentación particular. Venimos denunciando hace mucho tiempo y nunca logramos que se visibilice realmente la red de encubrimiento, que es la que permite el funcionamiento. Y en este caso, felices a media, porque más allá de que estos 17 se encuentran procesados, irán a juicio, seguramente serán condenados, esta parte del poder político provincial, encabezado por el hoy gobernador Ricardo Colombi, todavía no hemos logrado, porque esa escucha todavía no es suficiente para una vinculación directa, vincularlo directamente, porque nosotros sabemos que el poder político de esta provincia está muy sospechado en lo que tiene que ver con la actividad de droga, en la actividad de trata y otras actividades ilegales, pero que cuesta mucho avanzar en recabar elementos de prueba, porque la verdad, usted decía, son muy pocos medios provinciales los que visibilizaron estos informes, que la verdad tienen su sustento jurídico, ya no se trata de un informe periodístico, sino que al revés, ¿no es cierto? Desde un hecho judicial, el periodismo hace un informe que es distinto al funcionamiento de los periodistas de Buenos Aires. En Buenos Aires los periodistas, cuando hacen campañas electorales, parten de la investigación periodística con una dirección
determinada su informe, tendiente a dejar algo en el oyente de ese informe, que después cuando uno empieza a pedir informe a la justicia ve que no hay ninguna causa abierta. Es toda una Es construcción una construcción. que se hace desde los medios tendiendo a influenciar en la justicia. Acá es al revés. Acá es al revés. Tenemos elementos concretos judiciales que no se visibilizan en los medios. No se dice, así que imagínense, y organizaciones como las nuestras, que la verdad que somos una verdadera ONG porque no tenemos asistencia ni municipal, ni provincial, ni nacional, tenemos muy poco esquema como para avanzar y profundizar en la investigación. Pero esto sirve por lo menos para decirlo desde una causa judicial. No lo decimos desde la denuncia pública, como lo hemos hecho tantas veces en Corrientes Capital mismo, donde nosotros denunciamos a los lugares donde funcionan estos centros de explotación sexual de mujeres con nombre, apellido, dirección. Y bueno, hoy todavía esas denuncias duermen el sueño de los justos y no... Perdón, en las redes, por lo menos lo que recabamos del informe, hablaba de mujeres argentinas, brasileras y paraguayas. Sí. ¿Es así? O sea, el tráfico, diríamos, de todo lo que, y encima en un lugar estratégico Sí. como es Paso de los Libres, estamos hablando de la frontera. Mire, y todo lo demás. en la investigación, concretamente, el número de víctimas que forman parte o concretamente de la investigación son 32. Pero esos son los que se pudo probar, lo que no significa que sean todas. Porque estas bandas tienen una característica muy particular y sobre todo en las ciudades limítrofes con otros estados, con otros países. Porque las bandas de explotadores sexuales hacen que las víctimas vayan circulando de lugar en lugar. Y seguramente si se hacen algunos allanamientos en algunas localidades de Brasil, vamos a encontrar que mujeres argentinas están siendo explotadas. Lo mismo si se hacen allanamientos en algunos locales de explotación de Paraguay, vamos a encontrar mujeres brasileras, paraguayas y argentinas. Bueno, esto mismo ocurre acá porque hacen una especie de mezcla y las van moviendo rotando permanentemente. A veces en la misma ciudad y a veces hacia otros países. Y en ese lugar, en Paso de los Libres, en Santo Tomé también, pero sobre todo en Paso de los Libres, funcionan sistemas tipo de explotación sexual express, que consiste en el caficho, el cafiolo, el explotador, se ubica, por ejemplo, en Paso de los Libres y comercializa la explotación de una mujer que luego es traída de Brasil. Y en algún lugar que surte las veces de facilitador, que puede ser un hotel, que puede ser una casa, que puede ser un prostíbulo, se lleva adelante la explotación de la mujer y el prostituyente paga y el caficho recibe el dinero. Y a la inversa también, hay lugares de explotación sexual en Brasil, donde está el caficho brasilero negociando con un prostituyente brasilero y que también es una explotación express porque llevan una mujer de Paso de los Libres hasta allá, a algún lugar de explotación, y luego la mujer vuelve. Y eso tiene que ver con tratar de evitar la persecución penal, porque al estar esta mujer en tránsito permanente, llevar adelante la explotación, volver, es difícil hacer el seguimiento a través de una investigación. Y en función de eso, no se ha avanzado a nivel Mercosur, digo, entre las autoridades o los poderes judiciales de los países limítrofes en tener una visión en conjunto, digo, en facilitar trámites, en que un abogado pueda tener acceso en Brasil o en Paraguay, digo, ya que los traficantes se mueven de esta manera, ¿la justicia tiene esa similitud? Mire, el tema tráfico de armas, el tema estupefaciente, droga, y el tema trata de personas, es un negocio que recauda tanto dinero que hace que funcione a la perfección el sistema de corrupción y connivencia. Ese sistema que usted dice nosotros venimos reclamando hace muchísimo tiempo y no existe. ¿Pero por qué? Porque los gobiernos de los países o de las provincias limítrofes tienen vinculaciones fuertísimas con la producción del delito. El año pasado hubo en Corrientes una reunión de jueces federales donde no se difundió absolutamente el informe que brindaron los servicios de inteligencia hacia los jueces federales, y que tenía que ver con que Paraguay estaba perfectamente detectado que Paraguay es el número 1 en producción de droga hoy en América del Sur, ya no Colombia, ya no algún otro país que antes era conocido como...
y por dónde hacen el tránsito a través del ingreso en Argentina y el tránsito por Argentina, no solamente para el consumo en nuestro país, sino para salir al resto de América del Sur. Y sin embargo no había ninguna inversión en la justicia para detectar el contrabando de estupefacientes. Y con la trata de personas pasa exactamente lo mismo. Nosotros vemos como Argentina ya dejó de ser un país de tránsito, donde ya dejaron de captación, que antes se las tomaba acá, se las llevaba al sur, sino que ahora ya funciona a la perfección la captación y la explotación acá. Y no funcionan los mecanismos de control porque existe la connivencia del Poder Judicial, policial y político. No nos olvidemos que quien va a ser gobernador hoy hace un tiempo tuvo una mención de sospecha sobre que solventaba y financiaba un lugar de explotación acá en la ciudad. Y no nos olvidemos que desde el 2007 se creó la ley 2008 se dictó la ley de promoción contra la trata de personas y asistencia de víctimas de trata. En el 2009 se creó en Corrientes Capital la división de la Policía Provincial Trata de Personas. La trata de personas es de competencia federal, pero no está mal que exista, como existe estupefaciente en la órbita de la Policía Provincial, trata de personas. ¿Cómo funciona la división estupefaciente? Cuando hacen un allanamiento, detienen preventivamente, constatan la existencia de droga e inmediatamente remiten la actuación al juzgado federal. Bueno, la división trata de personas que está desde el 2009 en la Policía Provincial no ha remitido una sola causa al fuero federal para que se investigue el delito de trata. Una sola causa no ha remitido. Hermindo, queremos compartir un párrafo de esto del informe que publicó Página 11. En el juzgado de Paso de los Libres se tramita desde el 2008 una causa contra Colombi por enriquecimiento ilícito, evasión fiscal agravada, falseamiento de declaración jurada patrimonial, asociación ilícita, infracción a la ley penal tributaria, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por una sospechosa operación inmobiliaria. Esto lo comenta, digamos, Página 12, sumando también un dato más al interés, digamos, de que se sospecha en los audios, de por qué el interés del gobernador también en quiénes van a ser los fiscales que van a participar ahí. Sí, Hermindo. Bueno, esta causa es la causa que lo tiene desvelado a nuestro señor gobernador y la que hizo que hiciera muchísima justicia y lo que determinó que se demorase tanto y que inclusive hasta hoy, porque la doctora Penso todavía no está confirmada como jueza federal, sino que hay que confirmar un juez federal para Pasos Libres, pero esta fue la causa que hizo que tramitara tanto el gobernador con las autoridades nacionales y que ahora, como vieron que ahora está de moda la alineación provincia, nación y municipio, no sé si ahora tendrá mayor influencia o no, pero en determinar quién va a ser el juez de Pasos Libres, porque esta causa está en trámite y tendrá que resolverse en algún momento. Y va a depender casi que fundamentalmente de quién sea el juez. Si es un juez que no tenga vinculación con el Poder Político Provincial o si es un juez que llegó al cargo a través de el acompañamiento del Poder Político Provincial. Que es justamente lo que se transcribe en las escuchas, la posibilidad de poner un fiscal en ese lugar. Pero absolutamente el fiscal y el juez. La batalla por el juzgado de Pasos los Libres es terrible. Y una consultita, y al pie cortita, un par de preguntas. Estamos sobre la hora, pero queremos aprovecharte. Sí. Cortita, ¿quién pone ese juez? ¿Quién determina? Bueno, en realidad tiene que ser un juez que se le apruebe el pliego del Senado y que cuente con el acuerdo, además del Consejo de la Magistratura de la Nación. El Consejo de la Magistratura tendrá que prestar acuerdo y el Senado aprobar el pliego. ¿El Senado de la Nación? El Senado de la Nación, porque es un juez federal. Digo, ahí Senado de la Nación. Digo la importancia, ¿por qué tanta preocupación en que en estas próximas elecciones los senadores que vayan sean en mayor cantidad de eco? Porque van a acompañar, a lo que dictamine Ricardo Colombi. Pero absolutamente, porque esa batalla se va a dar, desde mi punto de vista, no solamente en Libres, donde hay una jueza subrogante, sino se va a dar en el Juzgado Federal de Corrientes Capital, donde si bien no hay jueces
no hay jueces subrogantes, sino que los jueces están designados, están sospechados, uno de ellos sobre todo fuertemente, de tener vinculaciones con el contrabando, etcétera, etcétera. Y seguramente les llegará un juris en cualquier momento, lo que va a hacer que los juzgados de capital también entren en vilo por la designación. Por eso que la cuestión política es importante a la hora de votar, porque será el Senado el que... Una más y ya no te jodo. Y nos jodemos más. Una cortita del pie. Te estás metiendo, digo, con los poderes más fuertes de la provincia. Eso. ¿Tenés custodia? ¿Cómo convivís con el peligro de que personas de del tamaño, de esta peligrosidad, digo, ¿cómo? Mira, yo la verdad nunca quiero poner el caballo adelante el carro adelante del caballo, y yo siempre estoy tratando de bregar por cuestiones de intereses generales y demás, y no quiero, pero yo fui y soy, he recibido amenaza, tomé conocimiento hace poquísimo tiempo, hasta con imágenes y todo, de que estoy siendo víctima de una persecución personal, de una persona que me sigue particularmente, y de cual hasta imágenes me han traído. Y luego el tema de la familia, que la verdad acompañan, adhieren, pero he recibido algunos planteos de que hay que parar la máquina un poco con esto, porque la verdad que no es para nada gracioso. A veces yo tengo hijos chicos que te llamen a la casa, atiende a algún chico para dejarte algún mensaje mafioso. Y por ahí son las reglas del juego, pero la verdad no estoy pasando momentos muy, muy gratos con respecto a esta cuestión. Pasan tantas cosas, seguro que de esto no te enteraste. Nosotros te lo contamos aquí, en Desde Adentro, el espacio radial de la Asociación Civil Integración Solidaria.